Hola, estamos en la semana número 3 del día viernes de nuestro estudio, eligiendo a Dios en lugar de las cosas del mundo. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Génesis capítulo 37, los versos del 2 al 11. En el libro de Lucas capítulo 16, el verso 10. Nuestro devocional estará en el libro de Lucas capítulo 16, el verso 10. Vayamos a nuestras citas. Y dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a su padre de la mala fama de ellos. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, empezaron a odiarlo y a hablarle con malos modos. Tuvo José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Oíd ahora este sueño que he tenido. Estábamos atando manojos en medio del campo, y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho, mientras que los vuestros quedaban alrededor y se inclinaban ante el mío. Entonces le respondieron sus hermanos: ¿vas a reinar tú sobre nosotros o nos vas a dominar? Y lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Después tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos. He tenido otro sueño. Soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Su padre le reprendió: ¿qué sueño es este que tuviste? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vamos a postrarnos en tierra ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en esto. En nuestras citas en el libro de Lucas dice: el que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho. Y el que en lo muy poco es injusto, también es injusto en lo mucho. Amén. Palabras claves: fiel, poco, mucho, injusto. Fiel es alguien constante, comprometido, con respeto a los sentimientos, ideas u obligaciones que asume. Esto quiere decir, es confiable. Justicia es un conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe basarse una sociedad y el Estado. Estos valores son el respeto, la equidad, la igualdad y las libertades. Injusticia es todo lo contrario a esto. Y el estudio nos abraza con esta enseñanza. Ayer observábamos cómo Jacob había tomado en su dominio la tierra de su padre, de su abuelo. Hoy empezamos la vida de sus hijos, la vida de José, un hijo de grandes contrastes, de grande sabiduría, con un corazón especial y temor a Dios. En los versos del 4 al 6, observamos que nos informan lo que estaba sucediendo. Nos enriquece al citar la edad de José. José no era más un pequeño, era un joven adolescente de 17 años. Observamos disposición, obediencia, disciplina. Observamos que se encontraba en el campo con los hijos de Bilha y Zilpa. Aquí el texto especifica cuáles hermanos eran
con los que José se encontraba, y estos eran Dan, Neftalí, Gad y Aser. También observamos que José llevaba los malos informes de sus hermanos a su padre Israel. Y aunque no nos menciona aquí en el texto acerca de qué pensaba Israel acerca de sus otros hijos, sí nos informa, y esto es lo que podemos nosotros observar, que menciona que Israel quería a José más, y la razón era porque lo tuvo cuando ya era de edad avanzada. Recordaba que pasaron muchos años para que Israel pudiera tener a José, para que Raquel pudiera salir embarazada. José era el hijo número 11 y era el penúltimo hijo de Jacob. También recordaba que Israel amaba a Lea, pero amaba más a Raquel. Aunado esto a que tardó mucho en tener o lograr tener a José, quizás esto era por lo cual para él era especial José, porque habían pasado muchos años para que él pudiera tener a José, el hijo de la mujer a la que más amaba. También observamos que Israel le hizo una túnica. Este hecho hizo que se ganara el rechazo de sus hermanos también. Al observar ellos este sentir que tuvo Israel con José, y era el mismo sentir que tenía Ismael con Isaac. En estos versos del 2 al 11 observamos cómo se cita 3 veces el sentir de sus hermanos, el odio y el rechazo. También observamos 2 veces los diferentes sueños que tuvo José, y era evidente que al ser tan repetitivo algo como esos sueños, estaba indicando algo. José era un joven noble, trabajador, dedicado. En los versos del 5 al 11 observamos que el simple hecho de que les contó el sueño, él se ganó su odio. Si ya había un rechazo por parte de ellos, hasta ahora era más ahora por el sueño. Observamos 2 cosas. 1, al mencionar la pregunta de ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Era evidente que ellos entendieron lo que José les expresó en el sueño. Y 2, Dios estaba hablando a José. Había profecía para toda la descendencia de Israel. Aunque quizás ellos no lograrían ver todo eso, no lograrían entender todo lo que Dios tenía de planes. Observamos que al conocer la vida de José, podemos pensar en su corazón, y que en su corazón había fe, esperanza. Él sí creía en ese sueño. Observamos que este sueño no solo estaba hablándoles a sus hermanos, a su madre y a su padre, se refería a toda la descendencia de Israel. Observamos que al meditar Israel en eso, él observaba que había algo. En los versos de Lucas nos advierte, observamos que el que es fiel en lo poco. ¿Y qué quiere decir con esto? Ser fiel es una cualidad en una persona. La persona fiel va a valorar lo que tiene, sea pequeño o grande. Va a ser respetuosa y constante. Esto la llevará a ser confiable. Una persona injusta no tiene valores esenciales, no guarda respeto. Si le confían algo, no lo va a valorar, no lo va a cuidar como debería de cuidarlo.
Hoy el estudio me hace reflexionar en José, en que era fiel aun cuando era de edad joven. Él estaba comprometido con sus tareas, él estaba comprometido con su familia. Reflexiono en sus hermanos, en su mala fama, en que no estaban comprometidos con sus tareas, en que no estaban comprometidos a dar el buen ejemplo a los más pequeños hermanos, como José o Benjamín. Reflexiono en el rechazo, en la raíz de maldad que había en ellos. Hoy el estudio también me hace reflexionar en la profecía que le fue dada a José. Reflexiono en cómo se le fue formando un carácter. Reflexiono en ese rechazo de parte de sus hermanos, siendo él uno de los hermanos más pequeños que no tenía mamá, porque había fallecido cuando él era muy pequeño. Reflexiono en los hermanos más grandes que podían ser un ejemplo para José y alcanzar gracia frente a su papá. Hoy el estudio también me hace reflexionar en la fidelidad, en la injusticia, cómo José era fiel en sus tareas, cómo sus hermanos eran faltos en sus tareas e injustos, cómo no eran confiables. Reflexiono en cómo Dios conocía de la fe de José, esta constancia. Hoy el estudio me hace reflexionar que en medio de las injusticias, en medio del rechazo, aún podemos permanecer fiel a Dios, fiel a nuestras tareas, fiel a nuestros principios. Hoy la palabra nos abraza, nos reconforta, nos invita a descansar en Él, a no desmayar, porque Dios es fiel. El mundo nos falla, pero Dios permanece constante. Sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Oremos. Amado Padre eterno, gracias por tu enseñanza hoy, porque es importante ser fiel, constante, obediente, comprometido. Nos enseñas que no importan las circunstancias que vivamos, aun si estas fueran difíciles, podemos ser fieles. Gracias, Padre, porque solo nos pides estar comprometidos, aun con todas las imperfecciones que tenemos. Ayúdanos, Padre, para que nuestra fe en ti crezca cada día más, que podamos demostrar nuestra fidelidad a ti, así como todos los días tú nos demuestras tu fidelidad hacia nosotros. Te lo pedimos en el nombre sea de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vayamos con el devocional de ADG. El que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho. Y el que en lo muy poco es injusto, también es injusto en lo mucho. Lucas 16:10. En la narración de Génesis pasa a un nuevo enfoque en el capítulo 37. Los descendientes de Jacob, José, el 11º hijo de Jacob, se convierte en el foco principal del resto del libro. El autor de Génesis usa muchos recursos literarios a lo largo de la historia de José para mostrar el significado de su vida, así como la continuación de las promesas de Dios. A medida que se desarrolla la historia de José, veremos los mismos temas que estuvieron presentes en las secciones anteriores de Génesis. La bendición divina, el uso del engaño, la lucha entre el bien y el mal, y la prosperidad y el refugio en Egipto. Sin embargo, José se presenta de manera diferente a los patriarcas. El autor destaca la justicia, fidelidad, sabiduría y paciencia de José. Su carácter
contrasta con el de su padre, quien era conocido por su engaño y confianza en sí mismo. Presentar a José de esta manera no tiene la intención de deshonrar a Jacob, sino que se hace para mostrar el carácter ejemplar de un líder que es obediente a Dios. En las primeras acciones registradas de José, mostró responsabilidad, cuidado y fidelidad en lo que se le había confiado. Sus hermanos, sin embargo, fueron infieles en el cuidado de los rebaños de su padre, lo cual José informó a Jacob. Aunque José era el 11º hijo de Jacob, era el líder elegido por Dios. José fue fiel en una pequeña responsabilidad: cuidar los rebaños de su padre. Los sueños que le fueron dados mostraba el llamado y la unción de Dios en su vida. Dios se había aparecido a Abraham, Isaac y Jacob en sueños, confirmando su elección de cada uno de ellos como herederos de la promesa. De manera similar, los sueños de José mostraban la elección de Dios de él como líder entre sus hermanos. Si bien José no se convirtió en un líder influyente hasta mucho más tarde en su vida, fue fiel y obediente a Dios, incluso en las cosas pequeñas. Fue fiel cuando no tenía autoridad ni poder, y a través de estas experiencias, Dios lo preparó para el futuro. A lo largo de su vida, José fue fiel, eligiendo las cosas de Dios sobre las cosas del mundo. Dios no lo escogió por su justicia, pero José fue fiel al llamado que Dios le dio. No tenemos idea de lo que Dios ha planeado para nosotras. Él puede estar preparándote ahora para grandes responsabilidades en el futuro. Él puede estar moldeando tu carácter para ponerte en una posición de autoridad, ya sea en una carrera, en el ministerio, en tu familia o en tu iglesia. Que podamos elegir ser fieles a Él sin importar cuán pequeña o insignificante parezca nuestra tarea presente. Nunca sabemos lo que Él tiene reservado. Amén. Gracias, Dios los bendiga.